Muy buena noche, compañeros. Vamos a dar continuidad a estas actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación como zona escolar número 31. Para esto vamos a dar unos adelantos más aprovechando ahorita este espacio que tenemos de receso, con la intención de que en las próximas semanas que nos va a tocar trabajar algunos talleres, podamos ya llevar un avance, pero sobre todo un dominio más amplio sobre los trabajos que se van a realizar. Para esto no olvidemos que vamos a utilizar un programa analítico para la fase número 6, en este caso para primer grado, considerando lo que nos dice el acuerdo 1408-2022, donde nos habla precisamente que se va a aplicar para primer año, en este caso para educación secundaria, y de igual forma tenemos nosotros que considerar que el plano de lectura de la realidad ya viene una estructura de cómo hacer este programa analítico, precisamente en la página número 8 del taller intensivo de formación docente, en donde ya este primer plano que nos hablan es de la lectura de la realidad, posteriormente la contextualización y para terminar en la formulación del programa analítico. Dentro de todo esto tenemos este ejemplo que lo vamos a considerar de septiembre a diciembre de 2023, donde se van a cubrir las actividades a realizar hasta el primer, como este primer periodo, considerando también lo que está establecido para el primer momento de evaluación y tener un breve espacio de retroalimentación. Todo esto no olvidemos que este plano de lectura de la realidad, pues vamos a agregar aquí una descripción a manera de diagnóstico, considerando el contexto donde vamos a llevar a cabo la problematización, ¿sí? Considerando los nuevos puntos de partida para el desarrollo del trabajo escolar y en este caso teniendo en cuenta también situaciones o problemáticas ya identificadas, que en este caso viene siendo estudiantes que presentan una conducta disruptiva o violenta, incremento de casos de embarazo adolescente, ya vimos que viene en el fascículo número 1, y el aumento de casos de obesidad y diabetes, así como los casos de tabaquismo y uso de vapeadores. Todo esto considerando que son problemáticas generales que vamos a poder abordar. Ya viene aquí una progresión ya establecida, simplemente agregaríamos lo que corresponde a esa parte de lectura de la realidad para ir haciendo las ligeras adecuaciones en lo que corresponde a las actividades didácticas. Consideramos aquí los ejes articuladores, en este caso la inclusión, interculturalidad crítica y pensamiento crítico. Y como lo veníamos diciendo y establecido en el acuerdo 1408-2022, que para este ciclo 2023-2024 solamente vamos a trabajar con primer grado, es que tenemos esta información donde ya tenemos estas progresiones, los periodos en los que se van a realizar, las problemáticas que se van a estar atendiendo y sobre todo teniendo en cuenta ya la carga horaria que se va a tener para cada uno de los campos formativos, ya subdividido en los espacios que van a tener cada una de las disciplinas, ¿no? Para esto tenemos este primer contenido, que son las lenguas como manifestación de la identidad y sentido de pertenencia, que va de la mano con el contenido de artes, que vemos identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas, y estos vemos que van vinculadas con la problemática, ya que el sentido de pertenencia a una familia, pues es o parte de la necesidad de sentirnos queridos o protegidos, ¿no? Entonces a partir de ahí vienen unas actividades que se van a desarrollar y sobre todo, como viene ahí en inglés, sensibilizar sobre la erradicación de la violencia a través de una comunicación asertiva y dialógica, vemos. Entonces, cómo se van englobando ahí las acciones que se tienen que atender para la problemática, considerando cada uno de los contenidos. Posteriormente tenemos lo de matemáticas, que no es otra cosa más que vamos a vincular el diseño de los problemas a la temática. En este caso tenemos operaciones básicas que nos pueden servir para calcular algunas cifras o determinar algunas cantidades en cuanto a casos que sean determinado, ¿no?, sobre esta problemática.
Para todo esto, como lo tenemos aquí con biología, nos empieza a hablar de semejanzas y diferencias entre ciencia y tecnología, considerando que aquí, como viene este señalamiento, ya tenemos un contenido que estamos integrando, que no viene en nuestro programa sintético, esta parte del codiseño, tanto del contenido como del proceso de desarrollo de aprendizaje, y es donde yo les quería sugerir que en estos primeros momentos nosotros atendamos lo que corresponde a a los contenidos que ya podamos encontrar establecidos para posteriormente lo podamos ir adecuando o regionalizarlo, ¿no? Pero primero partir de lo que ya está establecido. Entonces, posteriormente viene este pensamiento científico para la solución de problemas, y a partir de estos dos contenidos que se ven en biología y física, pues se va a buscar que se identifique la ciencia y la tecnología para concebir un pensamiento científico para la solución de problemas. Posteriormente en química, el conocimiento científico y tecnológico se considera para cómo se hace para satisfacer las necesidades, y con lo que nos dice en geografía, donde nos habla de desigualdades económicas, ¿sí? Donde sobre la formación, en este caso los conflictos violentos, y cuál es la conformación de las identidades, pues a través de eso nos vamos a dar cuenta que algunas situaciones de violencia, una de las causas principales, pues va a ser una situación económica baja, o una situación, un estilo de vida marginal, y a partir de ahí esta afectación social que va a derivar en conflictos, como decía aquí, al interior de los estados o del país, y lo vemos hoy en día, cómo la situación económica está obligando a algunos jóvenes a participar en ciertas actividades económicas no lícitas, y esa es la problemática que se tiene también en las escuelas. Entonces, al meter esto de formación cívica y ética, donde viene la conformación de identidades juveniles, ya se vincula y se fortalece lo que habíamos visto en español y matemáticas, donde hablábamos de buscar la identidad para fortalecer su sentido de pertenencia a una familia, pero sobre todo aquí esta identidad del estudiante ya se le empieza a dar un sentido y una forma ya con un esquema valoral. Para este caso, en lo que viene aquí en de lo humano y lo comunitario, como nos dice aquí, tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica, nos habla aquí, utiliza la estrategia para la resolución de problemas, los demás se le andamiaje para llegarlo, pero esto se vincula con el contenido de física, porque lo que se busca es fortalecer la resolución de problemas para satisfacer las necesidades. Entonces, ¿con qué estrategia vamos a basarnos nosotros para solucionar esta problemática que se tiene, ¿no? Y sobre todo a esto, lo que nos dice en educación socioemocional es generar esa identidad y sentido de pertenencia, lo cual ya se venía dando en español, en artes, formación cívica y ética, y sobre todo está vinculado directamente a la problemática, porque nos habla de cómo vamos a establecer relaciones de respeto, de dignidad, de libertad, y para esto se conjunta lo que nos dice en educación física sobre el pensamiento lúdico, ya que nos habla de cómo tomar decisiones individuales y colectivas en situaciones de juego, defensivas o ofensivas. Más que nada, se busca que desde este momento vayan teniendo una idea de cómo aprender a manejar las negativas. Luego tenemos esta progresión número 2, donde seguimos hablando de la problemática de estudiantes que representan una conducta disruptiva, ¿sí? Y tenemos que en este caso es la misma problemática, pero vamos a agregar otros contenidos, y en este caso vamos a buscar la comunicación asertiva y dialógica para erradicar la expresión violenta, ¿sí? Y sobre todo el uso para expresar de la lengua inglesa, para expresar necesidades, intereses y problemas de la comunidad, lo que va favoreciendo esa comunicación asertiva, que de igual manera nos va a permitir fortalecer lo que viene siendo la construcción de la identidad del estudiante, y sobre todo buscar textos, como nos dice aquí, en inglés para soluciones implementadas, y en este caso algo muy marcado que tienen, porque lo vamos a buscar en inglés, lo vamos a encontrar que es en los casos de bullying. Podemos buscar algún ejemplo de cómo se atendieron o se han atendido estos casos de bullying.
Posteriormente aquí en artes nos habla de poner en práctica la comunicación dialógica, ¿sí? Y mediante elementos como las artes, colores, movimientos, sonidos, tomar en cuenta la relevancia del diálogo como una alternativa para las manifestaciones de violencia presentes en la familia, o sea, cómo ir esas alternativas de solución a través del diálogo para todo, cuando se enfrenten o se presenten esas manifestaciones de violencia. Entonces vemos cómo seguimos hablando de la misma problemática, pero le estamos dando diferentes herramientas de acuerdo a los contenidos para que lo vaya trabajando. En este caso tenemos para matemáticas introducción al álgebra, lenguaje y comunicación, representación algebraica de perímetros de figuras, y aquí es acorparlo, el diseño de los problemas matemáticos con la temática que tenemos, en este caso que se vaya vinculando con alguna situación, con algún momento, establecer alguna, no sé, distancia o situación que requiera hacer estos cálculos y representarlo, ¿no? Primero es practicarlo, dominar lo que viene siendo la interpretación y de situaciones del lenguaje común algebraico, la representación, y ya después plasmarlo en un problema que vaya relacionado a estos, ¿no? Como nos dice aquí de biología, va vinculado con artes e inglés, porque en este caso nos habla de la solución de problemas, y ya más adelante vemos que esto aquí nos habla de cómo la violencia se genera en los jóvenes a partir de que ellos no logran aplazar el inicio de su actividad o practicar sexualmente una vida sexual de manera responsable. Entonces vemos cómo empezamos a integrar ciertos contenidos y preparándonos para las próximas problemáticas, o sea, como que de ese andamiaje. Vamos con física, donde ya empezamos a hablar del pensamiento científico, una forma de planear soluciones, o sea, ya empezar a solucionar problemas, pero ya con un pensamiento científico, con un conocimiento científico, indagando sobre fuentes de consulta, argumentando beneficios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia, ¿sí? Y reflexionando acerca de los hábitos de consumo responsable, hablando ya de sustentabilidad, y vemos cómo empezamos a integrar, ¿sí?, los procesos de desarrollo junto con los contenidos, ya la problemática. Y en aquellos casos donde llevamos a cabo el codiseño, ya estamos señalando hasta la página donde lo pueden ustedes integrar las situaciones que vayamos atendiendo, ya conforme lo que nos dice, ¿sí?, nuestro calendario hasta diciembre, hasta el 15 de diciembre, también tomando en cuenta el primer momento de la valoración, y como decíamos, todo lo estamos sacando de aquí, de este programa sintético que se tiene de los avances y de otros programas de estudios 2017, 2011, el 2006, para poder estructurar esto. Vuelvo a repetir, se da ya el programa donde lo sacamos, la disciplina o la asignatura, y la página donde lo van a encontrar. En lo que corresponde a geografía, historia y formación cívica y ética, ¿sí?, aquí nos habla de más que nada la vinculación de cómo las desigualdades socioeconómicas van a tener un efecto que genera, y como consecuencia también va a ser la violencia que se va a generar en el aula y en la escuela, porque lo vamos a ver a partir de esas situaciones. Viene la desintegración familiar, problemas dentro del hogar. Entonces son situaciones que van de la mano, no son de manera aislada, sino son situaciones colaterales, y para esto lo que se busca es consolidar una identidad sobre el sentimiento de pertenencia a una familia. Entonces, que el estudiante, a través de todos estos contenidos, si se fijan, va entendiendo lo que va a amor, amistad y familias, cómo tiene que relacionarse, considerando los derechos humanos en México, en el mundo. Entonces, quiero saber qué es una familia. Ok, sí sé lo que es una familia, pero ¿cuáles son los parámetros que tiene que tener esta familia, establecida una familia, para que funcione dentro de los límites de los derechos humanos? Todo esto es una visión que se va a tener de cómo debe ser una familia, y a partir de ahí una construcción sustentable de nuestra sociedad. Y esto va a recaer en este otro campo formativo, donde viene una vinculación con historia, en este caso para
tutoría, porque nos va a hablar de los sentimientos y su influencia en la toma de decisiones. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre la forma en la que las personas explican sus cambios sobre las concepciones que ya empiezan a tener de amor, de amistad, de familia, para que no se vayan ellos confundiendo en este término, ¿sí? Y vayan aprendiendo a delimitar cuáles son cada uno de los sentimientos que él está empezando a experimentar, y sobre todo, como nos dice aquí en tecnología, empezar a ya practicar un pensamiento creativo y estratégico para solucionar los problemas. Y este está más que nada vinculado para fortalecer los contenidos de inglés, biología, física y química, ¿sí? Y todo esto lo que busca es una toma de decisiones que vaya permitiendo la construcción de una inteligencia emocional. ¿Dónde recae aquí? Pues esto, en que tenemos, como viene aquí, empezar a ya desarrollar estilos de vida activos y saludables. Entonces ya se van implementando actividades físicas que permiten estilos de vida saludables y una iniciación ya a una vida deportiva, ¿no? Para todo esto no olvidemos que cada uno de estos programas analíticos juntos con sus progresiones están estructurados considerando los nuevos periodos lectivos ya dados para cada uno de los momentos. Entonces ya la estructura ya la hicimos conforme a esto. ¿Qué quiere decir? Ya considerando que español con sus 5 horas, inglés con sus 3 periodos lectivos también, artes 3, matemáticas 5, biología 2, física 2, química 2, ¿sí? Ya como empezamos a tener geografía 2, historia 3, formación cívica y ética 3, tecnología 2 o 7, ¿sí? Educación física 2 y tutoría 1. Entonces ya la estructuración hasta sobre los tiempos, como viene aquí en nuestro calendario, está determinado de cada uno de estos periodos para que las actividades se ajusten, y ya posteriormente vamos a darle las orientaciones didácticas. Todo esto, como decimos, si es que lo desean obtener, en este QR pueden descargar el formato PDF, y si desean, perdón, el formato PDF, en este lo pueden descargar, y si desean el formato editable, es en este otro QR, pero tienen que seguir las actividades, que en este caso es compartir este tutorial en la plataforma de Twitter de Mejora Edu y de la Secretaría de Educación, compartiéndoles a ellos más que nada el por qué es relevante para ustedes este tipo de trabajos. Nos envían aquí en el QR la captura de pantalla y el correo donde se les va a enviar el archivo. Posterior a verificación, pues ya los compartimos, ¿no? Entonces, es de esta manera en conforme lo que tenemos estructurado. Ya para esto, del 2 al 31 de octubre, tenemos que vamos a ver el incremento de casos de embarazo en adolescentes. Y ya aquí vemos que hablamos sobre recursos literarios en la lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos. Si vemos aquí la progresión, anteriormente ya empezábamos a hablar, ¿sí?, de cómo empezar a manejar nuestras emociones. Se vean cómo va ese andamiaje, ¿sí? Y aquí vamos a fortalecer la visión sobre lo que debe ser y es una familia. Y tenemos estas progresiones. No olvidemos que todo lo vamos a utilizar en primer grado. Vamos aquí utilizando algún codiseño ya con los procesos de desarrollo en donde los encontramos. Tenemos aquí que hablamos de la lengua inglesa para expresar sensaciones, sentimientos. ¿Por qué? Porque los principales de los casos, al no tener ese espacio, los estudiantes donde puedan discernir entre sus sensaciones, emociones y sentimientos vinculados con su familia, su escuela y su comunidad, se puede llegar a confundir, tomar una mala decisión que puede desencadenar en un caso de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, más que nada es para que él pueda determinar los escenarios y tomar una muy buena decisión para este caso, ¿no? Lo que se busca, como decíamos aquí, que los estudiantes sepan expresar sus sensaciones, emociones y sentimientos vinculados a su familia y sociedad, que les va a permitir la construcción de una inteligencia emocional, pero sobre todo entender y administrar
sobre cómo van a usar sus emociones. Esta parte es muy importante. Y se fortalece aquí con lo que viene de artes, porque nos habla expresión artística de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas. Vemos cómo seguimos hablando de lo mismo y empezamos a trabajar lúdicamente para la solución de problemas mediante el uso del cuerpo, ¿no? Y vamos explorando técnicas artísticas. Entonces, ya él anteriormente, aquí ya vio lo que era una técnica, y si lo vemos anteriormente, ya volvió a ver lo que es una técnica y una estrategia. Entonces vemos cómo va de la mano la construcción de cada uno de estos, ¿no? Entonces, la intención es de que ustedes puedan llevar todas estas actividades, se puedan implementar y sobre todo se les facilite el desarrollo de ellas. Como les decíamos, ya solamente vamos a adecuar las orientaciones didácticas y los instrumentos de evaluación para que ustedes los puedan trabajar, ¿no? Dentro de todo esto tenemos aquí que va a recaer que para que él pueda resolver problemas de porcentaje tiene que pasar por estos andamiajes, y ya de ahí nosotros puede representar alguna situación a través de porcentajes sobre embarazos en adolescentes, alguna estrategia que se haya implementado, cómo está impactado. Entonces esto lo podemos aquí determinar o calcular un posible impacto de la implementación de una estrategia, ¿no? Esto también es muy importante. Ya para biología, la ventaja es que ya hay un contenido que viene vinculado de forma directa con esta problemática, que es la salud sexual y reproductiva. Ya vienen estos 3 procesos de desarrollo que ya están más que vinculados, y tenemos que para física los fenómenos de procesos asociados al cambio climático. Entonces aquí vamos a hablar del cambio climático, pero con un énfasis en la sobrepoblación, ¿sí? Cómo la sobrepoblación está generando o está afectando para generar este cambio climático, y considerando esta sobrepoblación, el porcentaje que representa en este nivel de sobrepoblación de aquellos embarazos en adolescentes. Entonces vemos cómo lo vamos nosotros estructurando para, al final de cuenta, establecer medidas de mitigación para este caso, pero tomándola en cuenta y ya haciendo porcentajes, tablas, considerando situaciones. Vemos cómo lo vamos a encontrar. Todo esto lo vamos a ir hilando y sobre todo adecuando ya cuando diseñemos las orientaciones didácticas, que, como vamos a repetir, esperemos que para la próxima semana ya tengamos estas, con la intención de que ustedes ya las puedan implementar en este próximo ciclo escolar. Tenemos aquí que para química tomamos este contenido, que es un codiseño del programa de 2011, lo encontramos en la página 66 de ciencias, y la relación de la química, tecnología con el humano, con el ser humano, la salud y el ambiente. Tenemos estos 2 procesos de desarrollo que más que nada van enfocados al conocimiento científico y tecnológico para las satisfacciones básicas de las necesidades, en este caso la salud, y la vinculación que se va a tener con el uso de métodos anticonceptivos, con los distintos instrumentos que ya, o métodos que se están utilizando para atender algunas enfermedades de transmisión sexual. Entonces todo esto aquí ya lo vamos a empezar a remarcar. Vemos cómo estamos hablando para solventar una problemática, pero articulando un contenido para que éste pueda ser visible dentro de las acciones que se están realizando. Y al final de cuentas, como tenemos una metodología para cada uno de estos, no hablamos de la metodología ni de las orientaciones didácticas, porque vamos a tener un espacio exclusivo para estos. Ahorita solamente estamos hablando de este proceso de nuestro programa analítico, considerando nuestras progresiones y la temporalidad que está considerada para cada uno de estos momentos, considerando sus periodos lectivos. En todo caso, para este campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, tenemos que geografía nos habla del crecimiento, distribución, composición de la migración de la población. Esto lo vamos a empezar a vincular con la sobrepoblación, o sea, por qué migra la población, por la sobrepoblación, pero también vinculándolo con el factor que seguimos viendo de embarazos en adolescentes. Entonces, ¿cuántos embarazos en adolescentes se ven en esta situación de migración de población?
y sobre todo hacia dónde se dispersan, cuáles son sus flujos migratorios y los efectos socioeconómicos y culturales que se van a remarcar a final de cuentas en los estudiantes como en los padres de familia, y va a ser visible esto es un entorno social, ¿no? Y construcción histórica sobre las ideas de las juventudes e infancias. Esto le va a servir para que él comprenda cuáles son uno de sus roles. Si vemos, ya aprendió a identificar una familia, qué es una familia, cómo debe de ser una familia, tener ese sentido de identidad y de pertenencia, pero ahora, sí, que sepa él cuál va a ser su rol social según su edad. Todavía es un estudiante, no le toca entrar en esa situación de ser núcleo de una familia, porque las consecuencias que va a conllevar las responsabilidades muy difíciles va a poder atender, ¿no? Y sobre todo, como es aquí, consecuencias de desigualdades en la calidad de vida de personas, ahí va a desencadenar entonces, cuando él analice cuáles van a ser las consecuencias que va a tener el tomar la decisión de comenzar su vida sexual. Dentro de esto él pueda desencadenar en un embarazo adolescente, qué desigualdades en su calidad de vida se van a llevar a cabo a partir de ello, y las diferencias que va a tener en correspondencia a la sobrepoblación, ¿sí? Y tomando en cuenta pues cuál va a ser la migración. Puede él estudiar, por ejemplo, cuántos estudiantes, cuántos de sus compañeros tuvieron esta situación y tuvieron ya que emigrar a otras ciudades o fuera del país para conseguir un trabajo y poder atender las necesidades económicas de su familia, así como también cuáles son las desigualdades en la calidad de vida de esos contextos como tales, que llevan a analizarlos y sobre todo que ellos analicen cuáles son las consecuencias del embarazo en adolescentes. Para todo esto tenemos aquí en este campo formativo ya tecnología, educación socioemocional y educación física, factores que inciden en los procesos técnicos, formas de ser y de pensar, potencialidades cognitivas. Entonces, se favorece con estas dos el autoconocimiento y nuevas potencialidades de los estudiantes, poniendo en práctica actividades motrices y recreativas, porque así nos los piden estos procesos de desarrollo, ¿sí? Para que ellos lleven a cabo la solución de problemas a través de una iniciación deportiva, pero también tomando las bases para empezar a elaborar un proyecto de vida, considerando un estilo de vida saludable que va a desencadenar en un entorno social sustentable. Entonces vemos con esto culmina esta tercera progresión. Para esta cuarta progresión, que empieza el 1 de noviembre y termina el 23, donde vamos a hablar sobre el aumento de casos de obesidad y diabetes, esta progresión, con esta se termina el primer espacio que se tiene considerado para hacer la valoración del periodo de actividades y poder asentar una evaluación. Entonces aquí lo que les recomendaríamos es, por si lo estamos construyendo varios instrumentos, pero al final un instrumento de una rúbrica holística con el que vamos a evaluar cada una de las metodologías de los proyectos utilizados, considerando ya los criterios, adecuándolos a los valoraciones que se tienen que tener a partir de los contenidos y sus procesos de desarrollo. Para todo esto, como ya empezamos a hablar de obesidad y diabetes, ya tenemos varios antecedentes, ya empezamos a hablar de un proceso de un proyecto de vida, entonces empezamos a hablar ya de promover un estilo de vida saludable, aquí viene ya, y consideramos ya estos mensajes para promover una vida saludable, expresados en medios de comunicación, mensajes en inglés en medios de comunicación masiva para promover una vida saludable, lenguajes artísticos en la expresión de problemas en la comunidad. Pues vemos cómo estos se van a adecuar para la problemática que viene siendo la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Vemos cómo se vinculan estas ya de manera directa con biología, donde aquí ya hablamos de la obesidad y la diabetes, y aquí ya estas funciones que nos piden en matemática resuelve situaciones de ecuaciones proporcionales, representaciones tubular y gráfica, lo podemos adecuar a la temática, o sea, sacando gráficas de personas con diabetes, con obesidad, de estrategias que se han implementado para atender la obesidad y la diabetes, ¿sí? Y en física, utilizar unidades de medida con las que vamos a representar estos, o sea, la población, números, cantidades, ¿sí? Pero sobre todo el saber qué nos dice
una tabla de información nutrimental, el saber utilizarla, que nos dicen cada uno de esos valores. O sea, vemos cómo vamos a empezar a ir adecuando estos contenidos y estos procesos de desarrollo a la problemática que se tiene, para que en este caso son los casos de obesidad y de diabetes. Y no solamente es ver el sello, es saber qué me dice ese sello, para lo cual debo yo conocer, aparte de las unidades básicas del sistema internacional, o sea, sí las voy a conocer, pero adecuados y con el enfoque para yo conocer lo que me dice una información nutrimental. A todo eso, como nos dice aquí ya para química, donde nos habla de las propiedades extensivas e intensivas, una forma de identificar sustancias, ¿sí? Vemos cómo lo vamos a vincular con lo que nos dice matemáticas y física, pero ya con su énfasis, como seguimos hablando, para comprender lo que nos dice una información nutrimental, o sea, comprender las sustancias y los materiales con los que están compuestos, todo eso que conemos, cuáles son sus propiedades intensivas, extensivas, así como también el uso de instrumentos que se tiene para su medición y sobre todo identificar y diferenciar sus propiedades de cada una de ellas, ¿no? Todo esto, como vuelvo a repetir, teniendo esa idea de conocer la información nutrimental para poder tener en cuenta lo que nos quieren decir cuando nos hablan del abuso, de las consecuencias que se van a tener en el abuso de carbohidratos y alimentos con conservadores. Todo esto, como volvemos y estamos hablando, va en busca de fomentar hábitos de consumo sustentable. Y se vincula aquí, como nos dice, con lo de formación de principios éticos como referente de un desarrollo sustentable. Entonces, para que podamos hablar de un bien social, tiene que estar primeramente un bien, el ciudadano, para que pueda esta sociedad ser sustentable, ¿no? Y como nos vemos aquí en este último campo formativo, ¿sí? Como hablamos de la alimentación sanamente hoy en día, podemos tomar en cuenta materiales y procesos técnicos que vamos a utilizar, tecnologías para los materiales que compartes en seminarios. En este caso puede ser el uso de huertos verticales, de algún huerto escolar, de algo que nos va a servir para fomentar los buenos hábitos, considerando como si aquí técnicas similares. En este caso va a ser las técnicas similares para cosechar esos alimentos saludables o para cocinar alimentos saludables, ¿sí? Y aquí empezamos a hablar de la construcción de un proyecto de vida, reconociendo esos intereses y potencialidades que ya vimos anteriormente aquí, ¿sí? Ya lo vimos de este lado, vemos que aquí ya se empieza a fortalecer, construimos ese proyecto de vida, pero ya ponemos en marcha la interacción motriz en situaciones de juego e iniciación deportiva en cada una de las problemáticas que estamos diseñando. Entonces, no solamente buscamos una solución, generamos la solución, pero también empezamos a integrar lo que viene siendo la interacción motriz con un fin lúdico y incentivando la activación física y la iniciación deportiva para la construcción de un proyecto de vida sustentable. Hasta aquí no olvidemos que viene considerado el codiseño de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, van señalados y sobre todo lo más importante va señalado de dónde lo estamos sacando, y hasta aquí en este último progresión es donde viene considerado la del 1 al 4 los ajustes para el primer periodo de evaluación. Entonces hasta aquí van a venir unas rúbricas holísticas bastante amplias para que podamos tener una idea de cuál fue el desempeño del estudiante. Todo esto ya teniendo la visión de cómo vamos a llevar a cabo esa evaluación formativa. Y ya por último, en esta progresión número 5, que es del periodo del 27 de noviembre al 15 de diciembre, donde vamos a atender los casos de incremento en los casos de tabaquismo y uso de vapeadores en estudiantes. Y empezamos con los textos de divulgación científica, ¿sí? Vamos a investigar cómo son, a elaborar uno, donde nosotros vamos a empezar a prevenir sobre el uso de estos, del tabaco y de los vapeadores. Analizamos las características de estos textos, vemos aquí cómo hacemos ese codiseño. Luego viene el mensaje en inglés en medios de comunicación masiva para promover los estilos de vida saludable. Y sobre todo aquí volvemos a repetir el contenido, pero le agregamos su proceso de desarrollo y le agregamos el codiseño de otro. O sea, ya lo vamos profundizando
la intención se extiende, o sea, lo vimos en el proyecto, en la aprobación anterior, aquí lo volvemos a ver. La intención es que el alumno vaya dominando varios procedimientos que le van a servir a él para más adelante ir ajustando, pero sobre todo simplificándolos, ¿no? Que los vaya él apropiando. Ya dentro de matemáticas viene la obtención de representación de información, lleva a cabo el uso de tablas gráficas, de barras circulares. En este caso lo van a vincular con la temática, van a recolectar información, interpretarla para poderla comunicar, en este caso sobre los casos de tabaquismo, de uso de vapeadores, así como de cuáles van a ser los beneficios que se tengan de una posible estrategia que se tenga para intentar erradicarlo, ¿no? Que también nos va a decir este trabajo, ya también viene un contenido y proceso de desarrollo ya vinculados directamente a la problemática. Aquí nos hablan del funcionamiento del cuerpo humano y su sistema nervioso y endocrino, cuáles son la participación del sistema nervioso y endocrino en las funciones del cuerpo humano, y aquí ya los efectos en el consumo de sustancias. O sea, tenemos que pasar sobre este andamiaje. Hacemos aquí el codiseño, ya ponemos aquí que lo sacamos del programa 2017, identificamos más que nada las funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano, pero más que nada para poder describir e interpretar algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Entonces, como nos decían que el uso del vapeador se generó con la intención de reducir los casos de tabaquismo, con este contenido nosotros vamos a poder determinar si eso se puede ser cierto o no, porque no olvidemos que estamos fomentando un pensamiento científico y un conocimiento científico. Posteriormente viene en química la composición de mezclas y clasificación de sustancias homogéneas y heterogéneas y sus métodos de separación. Y esto precisamente aquí se hace una vinculación completa entre biología, física, geografía, historia y formación cívica y ética, en donde, como se aquí consideran los retos sociales y ambientales, porque se están considerando ya el impacto que tiene el tabaquismo y el uso de vapeadores, no solamente en las situaciones de salud, sino también en los desechos que estos van a generar, y sobre todo cómo nosotros vamos a elaborar hipótesis, porque vamos a plantear situaciones y vamos a decir cuáles van a ser los posibles desenlaces, ¿no? Un desenlace un poquito trágico y algo más adecuado, considerando alguna estrategia preventiva, y cómo esto también se va a relacionar con la estructuración que se tiene de los recursos, y comprender cómo estas acciones en algún momento, como nos dice aquí, y estamos diciendo, van a poner en peligro la pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico, ¿sí? Y sobre todo el cumplimiento de esa función social, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir adecuando para la integración? Y vemos cómo va recayendo hasta generar una identidad, generar una familia, un estilo de vida saludable, para recaer en una sociedad con un estilo, con un proyecto ya sustentable, ¿no? Aquí se viene esto a reforzar porque esto se vio en la progresión anterior, principios éticos como referente para un desarrollo sustentable, se vuelve a reforzar, se atiende, pero se le agrega este codiseño de este proceso de desarrollo de aprendizaje, donde ya se implementan cómo voy a implementar acciones de colaboración, reciprocidad, solidaridad y participación igualitaria con valores en un desarrollo sustentable. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar a hacer ya de forma equilibrada? Porque no educamos sobre lo sustentable, sino educamos para el desarrollo sustentable, para lo que se va a lograr. Y de ahí tenemos que volvemos a repetir estos contenidos, materiales y procesos, construcción de un proyecto de vida, pero tomamos, por ejemplo, de otros procesos de desarrollo. Para por ejemplo, es el mismo contenido, pero tomamos el proceso de desarrollo de segundo y de tercero. Transformación de los materiales en procesos técnicos e implementar alternativas a situaciones para el uso de desecho de los materiales. Como decimos aquí,
cuáles son las consecuencias de los desechos, para en este caso del vapeador, es hablar de las pilas, y de los cigarros, hablar de la contaminación que se da por las colillas y por el humo, ¿no? En todo caso. Y aquí ya volvemos a hablar de ese proyecto de vida, pero hablamos ya de otros dos procesos de desarrollo. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque precisamente vamos a tener contenidos que van a tener uno o varios más procesos de desarrollo limitados. Para esto les pediría que dominaran bastante su programa sintético. Aquí está el claro ejemplo. Tenemos que la construcción del proyecto de vida tiene estos procesos de desarrollo. Seguimos hablando del proyecto de vida. Tiene estos y tiene estos. Entonces, este solo contenido tiene 3 procesos de desarrollo diferentes para cada uno de los grados. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Dejamos el mismo contenido y utilizamos otros 2 procesos de desarrollo diferentes. Y volvemos a retomar la interacción motriz, la integramos y ya le cambiamos nada más el que sigue, en este caso, para hacer esa progresión, pero dentro del proceso de desarrollo, con la intención de ir profundizando en aquellas habilidades que se deben de tener. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Como les decía, aquí ya es un programa analítico de primer grado para secundaria, donde ya viene todo lo que se va a atender de septiembre a diciembre de 2023, ya considerando este calendario escolar. Y como decíamos, si desean ustedes el PDF, aquí viene. Si desean el editable, es este, siguiendo, como decíamos, las mecánicas para que lo puedan obtener. Ahora sí, compañeros, saludos a todos.